Muy buenas noches desde las Islas Canarias, muy buenas tardes para Colombia, donde vamos a tener también a uno de los participantes de esta charla del tercer Festival de Teatro de Tegueste. Esta tarde vamos a tratar del texto a la escena y vamos a contar con 4 dramaturgos con una amplia experiencia que nos van a hablar y nos van a, como decíamos antes en el programa de radio que tuvimos, vamos a debatir también, si hace falta, la actual situación de la dramaturgia a nivel internacional. Contamos con Neftalí Díaz, un autor canario de Tenerife. Buenas tardes, Neftalí, que lo tengo aquí a mi lado. Buenas tardes. También contamos con Isidro Timón Rodríguez, que está desde Cáceres. Buenas tardes, Isidro. Hola, muy buenas tardes. También tenemos con nosotros aquí en la mesa sentados a Cirilo Leal, de aquí de Tenerife también. Buenas tardes. Y como decimos aquí los canarios, al otro lado del charco tenemos a Rodrigo Rodríguez. Buenos días ahí, porque estamos en mediodía, ¿no? ¿Ya almorzaste? Saludos, saludos. Bueno, pues contar que Neftalí Díaz es licenciado por la Escuela de Actores de Canarias, ha desarrollado su carrera entre Tenerife, Madrid, Málaga, en compañías como La Madeja de Ulises, Salata Teatro, el Antiverio Teatro. Lo ha hecho tanto como actor, como dramaturgo, ha participado en obras como Ángel, Miguel Mañara, Cuatro Platos, también ha dirigido obras como El Romano, Veneno en la Gran Manzana, dramaturgo de María Sangra, una obra que ha ganado un premio a nivel internacional en Londres, Aguja de Cambio, que también creo que tiene premio y después ya nos dirá él, La Isla de Hoy, y todas estas premiadas entre 2020 y 2021, también no solamente a nivel internacional, sino también a nivel de Canarias, del programa Canarias Escribe Teatro, creo que se llama así, ¿no? Luego también tenemos a Isidro Timón Rodríguez de Cáceres, graduado en Dirección Escénica y Dramaturgia por la ESAT de Extremadura, premio 2021, el primer premio en el primer certamen iberoamericano de dramaturgia de Castuera. Después, si está mal, me lo corregirá. También premio Serino a la mejor versión teatral, premio a la mejor iniciativa teatral de Maltravieso, premio Pata Negra a la comunicación por la Asociación de Empresas de Cáceres, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también ha estado como programador en el Corral de la Cigüeña, Aula de Teatro de la Universidad de Extremadura, Gran Teatro de Cáceres, Festival de Teatro Clásico de Cáceres y actualmente también dirige el Teatro Maltravieso Capitol. Por otro lado, tendremos a Cirilo Leal, psicólogo, periodista, guionista de documentales, autor dramático, ha sido presidente de la Asociación Canaria de Escritores y colaborador de la Academia Canaria de la Lengua, ha recibido el premio Réplica de Honor en la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias, es director del Festival de Teatro Popular de Pinolere, su práctica escénica se enmarca en el teatro testimonial, antropológico y comunitario, domina su propuesta teatral Memoriarte, rescate y difusión de testimonios vivos o fuentes orales a través de soportes creativos como la pieza audiovisual en el relato periodístico o novelesco y especialmente el teatro. Y Rodrigo Rodríguez de Colombia, director, dramaturgo, actor, miembro fundador de Ditirambo Teatro, egresado de Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, es licenciado en Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño, maestro Artes Escénicas con énfasis en Dirección Teatral de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Escritura Creativa de la Universidad Nacional, beca nacional de creación del Ministerio de Cultura en el 2012 con la obra Comedia Pérfida, ganador de segundo puesto del Premio Distrital de Dramaturgia de Arte Dramático y de Artes de 2012 con la obra La Caída de la Pantera y muchas más cosas. También es Premio Nacional de Dramaturgia de Colombia. Pues creo que es un elenco bastante interesante, importante para abrir esta charla, ¿no? La primera pregunta que les lanzo es ¿por qué, cómo, qué nos inspira para escribir un texto dramático? Empezamos, si quieres, como decíamos, por el orden de Neftalí Díaz. ¿Qué nos inspira? Pues eso
es una pregunta difícil porque a mí, por ejemplo, me inspira muchas cosas. Es, tiene que ver mucho con cómo estás en ese día, en ese momento, qué es lo que se te pasa por la cabeza, qué estás viviendo en cada momento, ¿no? Y son cosas como, pues yo qué sé, una situación, un programa que ves en la tele, algo que escuchas en la calle, algo personal que te pueda estar pasando. No sé, la inspiración de repente llega de muchos, por lo menos a mí me llega de muchos lugares y se trata de ir recogiendo lo que más lo que te llegue, ¿no? Isidro. Pues, bueno, pues igual, una anécdota, una angustia, cosas que van quedando ahí en la mente que algún día salen. A veces una hoja de un periódico guardada en un cajón, por ejemplo, aparece unos años después. No, pero yo creo que es la vida misma, ¿no? Como se queda en todo. Y yo qué sé, una noticia de una señora que ha estado 21 años en la cárcel porque supuestamente había matado a sus 4 hijos y que de pronto se demuestra que eso es incierto, te lleva a una dimensión de dolor y de extrañeza, ¿no? Que de alguna forma te puede inspirar. Es la calle, la vida. Yo creo que son las antenas siempre abiertas a recibir cosas extrañas que pasan a nuestro alrededor y que nos pueden inspirar. Cirilo. Me inspira el hecho de buscar las propias raíces. Yo me enteré muchos años después, ya viviendo en Canarias, que un abuelo mío de La Palma pues estuvo en la guerra de independencia de Cuba, cosas que yo no sabía, que mi padre fue uno de los tantos canarios, como ese espectáculo que tú hiciste de la Elvira, que emprendió la emigración hacia Venezuela en uno de esos veleros clandestinos. Yo nazco en Venezuela y digamos me acuné con esos inmigrantes que llegaron allí como indocumentados, ¿no? Que mi infancia transcurrió en ese pequeño puerto, en 3 veleros que llegaron ahí, y ahí se hundieron y es donde un niño jugaba con los demás. Entonces cuando vengo a Canarias, todas esas historias empiezan a surgirte, y encima tengo la grandísima suerte de que mi padre tiene un bar en el muelle, en el puerto, y por ahí pasaban todos los que emigraban legalmente, los polizones, y la gente me contaba que estuvieron ahí enfrente donde estaba la prisión flotante. Me hablaban de los salones de Faife, me hablaban de una cárcel para delincuentes que estaba en la isla de Fuerteventura. Entonces todo ese bagaje, digamos que te fue estimulando. Y en ese puerto de Santa Cruz, que ha sido, digamos, mi gran empuje hacia esta actividad teatral, había una serie de personajes que eran una especie de comerciantes ilegales, una especie de piratas, que se llamaban los cambulloneros. Entonces estos cambulloneros, que eran los señores que subían a bordo de los barcos y traían productos para las islas en la época de la posguerra, la época del hambre. Y introducían no solo tabaco, azúcar, sino la penicilina, ¿no? Bien, pues entonces ellos, al sentirse, digamos, acosados en ese momento por la Guardia Civil, te decían, oye, tú que estás en la universidad, estás haciendo esto, ¿por qué no contamos? Porque estamos yendo a los medios de comunicación, prensa y radio nada más en ese momento, no nos hacen caso. Entonces me di cuenta de que ellos podían contar esa historia y me veo creando una dramaturgia a partir de sus propias vidas y animándolos a ellos a que suban al escenario. El escenario era una plaza, un terreno de lucha, una ladera de un barranco, desde el Teatro Leal al Teatro Guimerá, o sea, recorrer todo, recorrer las islas, las isletas sobre todo, donde es otro núcleo de cambulloneros, y te ves, digamos, participando y actuando con ellos, porque como decía, si tú no subes a escena, nosotros no vamos a ser el idiota, no vamos a ser el tonto, ¿no? Bueno, pues a partir de esa experiencia, digamos, es como yo me he obligado a estudiar periodismo, a estudiar antropología, a estudiar psicología y a dedicarme a hacer, que es la actividad que llevo haciendo desde
desde el año 70 y tanto, pues este tipo de documentales de tipo etnográfico, que lo sigo haciendo con escolares, para ir rescatando toda esa memoria que se nos va perdiendo, ¿no? Qué bien, qué bien. Rodrigo. De entrada, con la palabra inspiración tengo resistencias, porque está asociada a la musa que llega, como a algo que llega y no digamos, como una mitología más terrenal. En general, bueno, trabajamos, construimos, creamos a partir de tantas cosas, lo que ya se ha dicho, ¿no? Una imagen, un contexto, un tema, un cuadro, una pintura, un poema, pero sobre todo en lo personal yo trabajo más por dolor. Escribo porque necesito sacar, necesito denunciar, necesito hablar del hombre y la mujer en Latinoamérica, normalmente desde el lado de las víctimas, desde el lado de la desigualdad social, del contexto, profundizar en esa realidad, en ese contexto. Un espacio, por supuesto, una imagen, siempre, ¿no? Son temas de trabajo, ¿no? Entonces, eso varía muchísimo. A veces la necesidad de estar creando, porque aquí, digamos, tenemos 3 salas, 3 espacios, uno rural y 2 en la ciudad, y la programación de esas salas me obligan muchísimo a estar produciendo material para los 3 espacios. Y es un poco así, ¿no? En el día a día, en cómo se está dando estos cambios vertiginosos de sociedad, que bueno, ustedes desde allá algo han escuchado, digamos, de cómo la situación social y política en nuestro país nos da mucho material para la escritura. Hasta ahí dejo. Eso es. Bueno, pues yo la verdad que tengo la gran suerte de conocer prácticamente la dramaturgia de todos. Bueno, quizás del menos de Isidro, porque que también va un poco por ahí lo que quiero preguntar, aunque a Isidro le voy a cambiar un poco la pregunta, porque quiero que nos hable dentro de un momentito de esa escritura a 4 manos que está realizando, que es un proyecto muy, muy bonito. Pero la pregunta un poco va también para los 3, sobre todo porque conozco el trabajo de Neftalí, por ejemplo, en el tema de María Sangra, una obra preciosa que todavía no he podido llevar a escena, pero, por ejemplo, el tema de Cirilo con el indiano, una obra que es magnífica, que habla precisamente de eso, de esos canarios que tuvieron que emigrar, ¿no? Y que además tiene no solamente es teatro, sino que es música, es poesía, ¿no? O las obras de Rodrigo, que precisamente he tenido la suerte de dirigir una, que es la profesora Rosalba Escolástico, que es muy internacional porque hay muchas profesoras Rosalba Escolástico, o Ni mierda pa'l perro, una obra que hace años que tuvimos aquí y que saca desde la raíz, como antes hablábamos Cirilo, los personajes. La pregunta es entonces, ¿cómo se saca esa obra ahí del texto? ¿Se le da al actor? ¿Se lleva a la escena, que por ahí es por donde va el tema? ¿Y cómo pensamos que el público la puede recibir o no recibir, o incluso los mismos actores antes de interpretarla? Bueno, yo, como hablabas, por ejemplo, de mi obra María Sangra, bueno, en ese caso fue porque la iba a presentar a un concurso en Reino Unido, y el tema era sobre mujeres de antes del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió la idea de escribir sobre María Tudor, que fue esposa de Enrique VIII hija de Enrique VIII, y se convirtió en la primera reina de Inglaterra. En ese caso, claro, cuando escribes, estás pensando en el personaje, en la historia que quieres contar sobre ese personaje, cómo quieres que sobre todo en este caso, claro, María Sangra se le llama vulgarmente Bloody Mary, porque se dedicó, cuando empezó a reinar, digamos, a matar a protestantes, porque ella era católica, y entonces en ese momento pues
tenía una guerra abierta con los protestantes en Inglaterra. Y me pareció que la historia la había conocido, el público la había conocido como es una reina muy sangrienta y muy fría, y que se dedicaba pues a eso, ¿no? Pero dije, pues empecé a leer su historia, su vida, y como todos tenemos nuestro lado, o sea, a lo mejor te conocen por tu lado oscuro, pero también tiene un lado luminoso, porque todos somos humanos y tenemos nuestros claroscuros, ¿no? Y me di cuenta de que María Tudor era una mujer que sentía, que amaba, que quería tener una familia, que tenía sus preocupaciones, que temía el hecho de ser rechazada por el hecho de ser mujer, ¿no? Y eso es lo que me interesaba que llegara al público, ¿no? Me interesa que llegue al público. La parte más humana de un personaje que en su momento pues pasó a la historia como una reina muy fría y calculadora, y que bueno sí, evidentemente hizo lo que hizo, pero que detrás había una persona humana que sufría. Isidro, ¿nos cuentas un poco esa experiencia que estás teniendo, por favor? No se oye, ¿no? Dale, no, creo que tapaste el micro, Isidoro. Sí, y sí. Vale, la escritura a cuatro manos es una experiencia que vengo hace ya años con Emilio del Valle. Empezamos con una Antígona que se llamó Antígona del siglo XXI, y empezamos a escribir porque nos gustábamos profesionalmente, y él es director de escena y dramaturgo también en Madrid, ejerce su actividad, y esta Antígona se escribió porque tenía fecha de estreno en Mérida, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en el 2011. Escribir a cuatro manos es una experiencia, pues bueno, como todo en el teatro, que yo entiendo, y luego enlazo un poco con la pregunta general, un acto de generosidad, ¿no? Porque de alguna forma, ¿cómo se hace eso, no? Nosotros hemos escrito ya 4 obras, todas se han puesto en escena. Antígona de Sófocles, llamada Antígona del siglo XXI, como he dicho. Medida por medida de Shakespeare, el coloquio de los perros de Cervantes, e Hipólito de Eurípides, que fue la última y que se estrenó también en Mérida en el 2018. Entonces somos 2 dramaturgos y a la vez 2 directores de escena escribiendo. Esto pues nos lleva a que la obra salga medio dirigida, aunque luego yo nunca he dirigido una de estas escrituras, siempre he sido él. Yo soy director y tengo bastante con lo que tengo. Entonces, acto de generosidad en el sentido de que nosotros hablamos muchísimo al principio y luego empezamos a escribir. Como veis, todos son versiones de clásicos, estas son obras nuevas, ¿no? Y empezamos a escribir, nos lanzamos y nos vamos cambiando las escenas y nos las destrozamos de alguna manera el uno al otro, o las llenamos de poesía si uno es más poeta que el otro, y el otro la llena de tacos y groserías si es más grosero que el uno, y así vamos, ¿no? Y hasta que ya lo vamos dando, bueno, pues hay mucho trabajo, ¿no? Normalmente son 5 o 6 encuentros de varios días, de 3 días, de 5, de 7 días, luego mucho trabajo ya por correo electrónico, de que nos vamos limpiando, y evidentemente es muy importante esa parte que digo, que yo no la ejecuto en el resto de las cosas que escribo, de que la cosa lleva sus aportaciones, su ideología, por escrito, quiero decir, porque ideología siempre hay, lógicamente, y está prácticamente dirigida, ¿no? Aunque luego evidentemente en el proceso de ensayo surgirán 1000 cosas de las que yo no participo, ¿no? Pero ese es un poco el proceso, son 2 personas que se juntan para escribir, en este caso para hacer versiones de clásicos, ¿no? Y luego, uniéndome un poco a la pregunta general, pues vuelvo a la generosidad, porque el teatro tiene una característica que a mí me parece importante reseñar, y es que si tú escribes una cosa y te monta otra persona, te puede pasar un poco de todo, salvo que seas un hiperfamosísimo autor de esos que dice: a mí no me cambias ni una coma o no te doy el texto.
Normalmente lo que te gusta es que te monten, y hay directores que proponen cosas que a lo mejor no estás muy de acuerdo, pero en ese acto de aportación de cada parte que interviene en este engranaje, hasta que estamos sobre la escena en el estreno, pues la aportación del director evidentemente es casi la más importante, y aunque ahí tenga que haber un texto para arrancar, ¿no? Todo en los actores, el vestuarista, el iluminador, gente que va aportando. Y tú generosamente vas perdiendo a lo mejor en ese camino ciertas cosas. Yo lo veo así, yo así lo practico, y he tenido algunas experiencias con directores que me han pedido cambiar alguna cosa y se lo he concedido. Muy bien. Cirilo. Bueno, no sé si es que esto es tiempo muerto, ¿qué es esto? Pero el recreo ya. O recreo. O ¿será la profe, Rodrigo? Bueno, sí. Seguimos. Yo escribo textos dramáticos. Últimamente pues se están publicando, ya van por el tercer volumen, porque creo que tengo a lo mejor 70 y tantos textos, ¿no? O sea, también son unos cuantos años que llevamos en esto. Entonces, los textos escritos y que les interesan a las compañías, pues hacen lo que quieran con el texto, ¿no? Y yo, como dice Isidro, pues yo, la figura del director que se enamora de un texto y que lo sueña y que se lo imagina, pues yo lo voy a ver como un espectador más, y yo me enriquezco porque es otra mirada a la mía, ¿no? Porque pues, estás escribiendo, yo no me estoy imaginando la puesta en escena. Entonces, el que haya estas personas y que busque pues, un elenco de interpretación, pues realmente es una delicia para uno, y es como realmente se aprende a seguir escribiendo. Luego tengo la otra parte, que yo lo llamo guiones a medida, y es, vamos a contar una historia, y me busco a los intérpretes de esa problemática, llámese portuaria, llámese en zona rural, o llámese en una zona urbana como Santa Cruz, que vamos a hablar del mundo de la ciudadela, de los pasajes, de las villas miserias, como le dicen en Latinoamérica. Entonces te buscas a personas que hayan vivido esas circunstancias, que te hayan contado cómo ellos han sentido su vivir en esa atmósfera, ¿no? Corrosiva, opresiva sobre todo. Entonces, una vez que los entrevistas y otra vez que le buscas el texto, como digo, a medida, y ya los animas a que empiecen ellos a contar la historia desde sus propias vivencias. Entonces, es un teatro que no termina en la puesta en escena, es el arranque la puesta en escena, porque inmediatamente estoy entrevistando a las personas que están viendo ese espectáculo, que han vivido y que están empezando a recordar y evocar algo que seguramente han tenido marginado en la memoria, han desterrado hacia el olvido, y entonces empiezan a recordar en aquellos momentos. Entonces estoy ahí pendiente de recoger esa respuesta para reintegrarlo inmediatamente a ese espectáculo. Y estos intérpretes, al no tener, digamos, la disciplina de un actor profesional o académico, pues juega con la improvisación, porque, digamos, les da la pauta para que no pierdan ellos su frescura, su espontaneidad, y que saben que a partir de 4 ideas pues pueden ellos echar manos de todo su bagaje vivencial, ¿no? Bueno, pues a partir de esa aportación del público, vuelve inmediatamente al intérprete. La siguiente puesta en escena, pues la obra cambia radicalmente. Siempre es una obra distinta, es lo que llaman work in progress, Es una obra que se está construyendo constantemente. Me dan ganas, pues, especialmente de grabar todo ese proceso, ir entrevistando a los actores o a las actrices, que gente, como te digo, que son gente de la calle, actores o intérpretes de la vida, para seguir, digamos, enriqueciendo ese producto, ¿no? Y entonces esa es la parte en la que yo personalmente me implico, y eso me supone, pues, eso, que estás caminando por todas las islas, y en todas estas entrevistas que estás haciendo de corte etnográfico, pues siempre te aparece alguien, y entonces rescata precisamente ese testimonio para estos espectáculos que vamos haciendo. Hubo una época en que hacíamos una obra que se llamaba Bajo el mismo cielo, y entonces todas las islas donde íbamos iban incorporando actores de la calle, de cada uno de estos lugares, ¿no? Y trataba sobre para decirle a la gente, oye, que todos somos emigrantes, y que
que no podemos olvidar nuestra historia. Fuimos emigrantes clandestinos, como bien dices en el espectáculo La Elvira, ¿no? Bueno, pues aquí en Canarias ahora mismo, pues, y en España, la ultraderecha está creciendo precisamente porque su argumento es el rechazo al inmigrante. El rechazo al inmigrante. Entonces yo creo que necesitamos otra vez apelar a esos testimonios de esas personas que fueron emigrantes y volverlo a plantear sobre un escenario. Pero no un escenario, digamos, convencional, porque ahí van a espectadores. Yo quiero llevarlos a los colegios, quiero llevarlos a las plazas, quiero llevarlos a la Isla de la Graciosa, que es una de las islas pequeñas, y que estuve otros días allí, 2 días antes de las elecciones, y veo que los señores de Vox están instalando su gran cartelón, y cuando voy a hablar con los chicos que lo están haciendo, son sudamericanos. Entonces digo, pero mira que nosotros somos profesionales y nos pagan por esto, ¿no? Bueno, yo creo que todavía hay una hipocresía, un cinismo en todo esto y que el teatro creo que sigue teniendo una misión importante, ¿no? ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo. Me encantó esto que hablaba Isidro, el trabajo a 4 manos. No he tenido la ocasión de hacerlo, pero ojalá podamos desarrollar algo así también. Técnicamente me parece un reto estupendo. Bien, en estas etapas, digamos, o variables, texto, actor, puesta y público, pues debo mencionar una metodología que nosotros trabajamos acá en Ditirambo Teatro y la hemos llamado desde hace mucho tiempo Teatro Popular Mestizo y Analógico. Y ahí en esa metodología, pues ahí nos inscribimos, ahí trabajamos. Es decir, el texto, en principio me interesa mucho que no sea aburrido, que la gente esté conectada a toda hora con el material y que por supuesto siempre tenga a alguien en peligro. La historia puede ser, sabemos, deconstruida o no, pero que en realidad no aburra. Al actor, digamos que trabajamos algo que es una gramática interpretativa, antes de una puesta, siempre como una puesta en voz, ¿sí? Una puesta en voz, y que estos actores construyan sus personajes por cualquier camino, es decir, puede ser el psicologismo, puede ser a partir, ustedes lo saben, la voz, una postura física, vestuario, tantos referentes, tantas cosas por las cuales un actor puede construir un camino de creación para un personaje. El tema de la apuesta pues tiene esta implicación de la analogía, lo popular, digamos, entendido como una poética de lo popular, no populachera, que es algo más comercial, sino popular que rescata la sabiduría de los mayores, de los grandes, de la ancestralidad, si se quiere, lo mestizo más allá de las razas, más como el encuentro de filosofía y teatro, política y teatro, economía y teatro, ciencia y teatro, buscando siempre ese juego. Y el juego analógico, pues por supuesto la semejanza entre lo distinto, que de todas maneras nos implica algún tipo de polifonías con los objetos, ¿no? De explorarlos al máximo y por supuesto cualquier tipo de poética. Y el público visto como no público masa, sino espectador que va a crear al lado de los actores, al lado del grupo, al lado de la compañía, que no va a que lo diviertan, me siento pago a que me diviertan. Nosotros intentamos pues trabajarle a un espectador, una inmensa minoría que va a construir y a imaginar mientras escucha los textos, hace imágenes en su cerebro, al igual que los actores, mientras hablan su texto, mientras lo van diciendo, también construyen esas imágenes. Ese tipo de espectador es el que en los últimos años estamos buscando, nuestros espectadores ideales, y ahí poquito a poquito van apareciendo unos que otros. Estos actores también, digamos, nos encanta que tengan el principio de salir a morirse al escenario, ¿no? Salir bueno, como por supuesto sea su último día de vida, así su trabajo físico no sea al 100, pero intentamos que sea un trabajo total. Con las uñas se lo empezamos a hacer porque contábamos con muy pocos recursos y con lo que había, obviamente, había que hacer teatro, ¿no? Y a veces lo que hay a mano.
De esa forma, bueno, ahí hemos ido como construyendo esta idea y esta metodología que se llama teatro popular mestizo y analógico. Es un poquito más largo todo lo que podemos hablar en cada momento de eso, pero es simplemente para presentarlo. Bueno, pues realmente estamos ya casi llegando al final. Primero porque también nos dice, ya la señal nos está diciendo que en menos de 10 minutos creo que tenemos que cortar. Pero bueno, primero que nada, pues agradecer al público que esta tarde ha querido acompañarnos un ratito aquí en esta charla, también a los ponentes y, como no, al Ayuntamiento de Tegueste, que ha apostado muchísimo por este Festival de Teatro de Tegueste. Para terminar, y así muy breve, aunque podríamos estar conversando un largo rato con estos grandes maestros, porque la verdad que estoy súper contento de tener a estos 4 maestros conmigo. Solamente preguntarles, ¿hoy en día es importante el texto llevarlo a la escena, o como bien decía Cirilo, que sea un modo de protesta, o nos basamos en el guión de Netflix? ¿Qué hacemos? Cada uno de ustedes, así como muy simple y rapidito. Que empiece, vamos a empezar por Isidro y por Rodrigo, que por si acaso que se corte. Vale, pues a mí me parece muy importante llevar el texto a la escena. De hecho, publicar es maravilloso y ver un texto tuyo publicado es como un hito ahí estupendo, pero lo bonito, lo realmente bonito es subirlo a la escena. Y en mi caso casi disfruto más cuando lo suben otros. Rodrigo. De acuerdo, por supuesto, con Isidro, ¿no? Que exista Netflix, todas las plataformas que sean, que avance la inteligencia artificial, no van a reemplazar jamás ese encuentro humano entre un espectador y un actor en un escenario. Luego, que se suba a escena es fundamental y es importante, pero que existan todas esas otras formas comunicativas y plataformas, bienvenidas. Nestalí. Pues nada, simplemente que es importantísimo que nuestras obras siempre que pasan de nuestra cabeza al papel o al ordenador y que su fin último es la escena, ¿no? Es su destino, ¿no? Y que bueno, que podamos seguir trabajando y soñando con que nuestras historias, los personajes vivan más allá del papel o de lo digital y se conviertan en personajes vivos encima de un escenario. Eso es lo ideal y a lo que al final pues queremos todos que pase, ¿no? Que trascienda. Yo creo que es importante que todos estos textos, guiones o como se llamen, pues se siembren y que se dispersen por el mundo, ¿no? Porque es que te lleva sorpresa, ¿no? Te llaman de Argentina o de Cuba o de Argelia misma y te dicen, oye, mira que este texto tuyo, Las cautivas, pues el indiano en Cuba o Bajo el mismo cielo, pues te llaman de sitio, porque gracias a que alguien pues lo ha puesto en la red o lo ha publicado, porque a veces estamos tan ocupados en el proyecto inmediato que tienen, ese rescate, en esa urgencia, porque los testimonios se te van muriendo, que te olvidas precisamente a lo mejor de publicar, ¿no? Yo creo que es importante por lo menos que quede ese testimonio grabado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. De nuevo darle las gracias, como digo, al Ayuntamiento de Tegueste. También desde hace 3 años colabora con nosotros la Red de Escena Iberoamericana y bueno, pues Salata Teatro estamos encargados de la organización de este festival. Gracias a Irán, a Bea, que ahí están detrás de las cámaras, que siempre nos olvidamos de la gente que está de ahí. Si no están ahí, nosotros no salimos por aquí. Rodrigo, Isidro, Cirilo, Nestalí, qué placer, qué gusto tenerles esta tarde un ratito así con nosotros. Gracias y hasta prontito. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Su apellido.